Amigos de TV UNSA, bienvenidos a su programa Arte y Escena. El día de hoy nos complace presentar a el artista plástico Fernando Peña Domínguez, que está exponiendo en las galerías del Centro Cultural. Él se está haciendo presente con esta muestra denominada Transgresión. Bienvenido al programa, cuéntanos por qué el nombre y de ahí vamos a ir conversando para indagar en ese universo de tu arte. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poco sobre el nombre, que se llama Transgresión. Me apego más al concepto que se asemeja a la violencia y a la agresión, porque en general trato todos estos temas en mi muestra y lo apego mucho al material con el que lo uso. Uso bastante un material rústico, un material que se asemeja a lo primitivo, a lo natural, y lo relaciono bastante con el concepto del que vamos a hablar ahora también. Bueno, vamos a conocer un poco más de lo que es el concepto de transgresión que tiene a pie de una investigación que has realizado. Cuéntanos un poco para centrar a las personas que puedan visitar esta galería o que puedan verla a través de redes sociales o la televisión para que puedan entender un poco más de tu obra. Ok, mi muestra va más arraigada a las investigaciones propias de mi vivencia en general. Lo relaciono mucho con todo lo que he visualizado, visto, escuchado a través de los medios de nuestra ciudad, a través de todos los sucesos que están aconteciendo en la ciudad en este año, en el anterior, que ha sido un año más un poco más, se ha resaltado más esta violencia directamente apegada más hacia la mujer. Y bueno, también de alguna manera más personal yo lo relaciono con mi crianza, que fue siempre con mujeres, siempre me he criado con puras mujeres y es una preocupación que siempre he pasado, que siempre ha estado en mi familia y entre mis amistades, que también ha sido muy habitual. Estas noticias y la preocupación que genera alrededor de todo lo que pasa directamente aquí en Arequipa. Ya hemos tenido una pequeña introducción. Ahora, a continuación, vamos a poder apreciar en este pequeño recorrido un poco más de esta obra, una técnica mixta que tiene bastantes elementos geométricos, una composición fina y unos matices que realmente a uno le pueden dar diferentes interpretaciones, pero en este momento vamos a conocer la explicación de Fernando sobre esta galería denominada Transgresión. En esta primera obra relaciono un poco más los elementos geométricos con la figura humana. Yo uso bastante los círculos relacionándolo con la cabeza, el círculo más grande o mayor relacionándole con la parte de la barriga, las piernas, con las rodillas. Datos curiosos que las piernas siempre acaban en punta porque siempre tienen un soporte en el suelo porque quiero reflejar la gravedad, el soporte, la estabilidad que son propios del hombre, de la humanidad. Trato de reflejar con esto la simbología de que no son personas surreales, sino somos nosotros mismos, simplemente estamos geometrizados. Es la misma sociedad a la que estoy representando. También otro dato para que sea más comprensible la obra son las líneas largas, que son los brazos en realidad. Yo nunca termino los brazos porque veo la visión del brazo como una unión. El brazo se entrelaza, en cambio la pierna no se entrelaza, la pierna es para mantener la estabilidad, bueno, las piernas, los pies. Otro dato para entender más directamente todas las muestras es los personajes que uso. Yo uso los personajes más claros, reflejando a la transgredida, y el personaje oscuro reflejando al transgresor. Con eso creo que se puede entender más la obra, más directamente y concreta. Y acá un dato curioso que podría mostrar sobre el sol que pongo es un poco para reflejar esta violencia que sucede en realidad ahora con más frecuencia, sucede a plena luz del día, ya no hay esa vergüenza siquiera que pasaba anteriormente. Ahora todos estos actos de violencia suceden en plena luz del día.
Esta serie se llama Transgresiones. Consta con 30 cuadros pequeños, que son también el mismo material. El material que yo uso es acuarela sobre lona cruda, sin preparar. La tenso, lo imprimo por la parte de atrás y bueno, eso es una cuestión más técnica para que la acuarela no se expanda dentro del soporte. En estas 30 obras las narro directamente de 3 en 3. Son trípticos que en su parte se entienden igual individualmente, pero en la mayoría yo quise representarlos de 3 en 3. Y aquí son escenas directamente sobre abuso sexual. En muchas de estas muestro cómo se somete el transgresor a la transgredida, o escenas donde la transgredida ya está muerta, o el hecho de entrelazar, que uso bastante, cómo se entrelaza entre las manos. Y no solo hablo de entrelazarse entre las víctimas, sino también entre los agresores, que de alguna manera también se entrelazan entre ellos mismos para provocar y formar más esta violencia. Uso también alguna simbología inconscientemente sobre la religión. También hablo en algunos casos en particular como de las escenas de violencia que alguna vez vi o que escuché, como esas violencias de cuando descuartizaron a una mujer, que fue una noticia que me impactó bastante y que la traté de reflejar en esta escena. Y hay escenas así, bastantes escenas que yo la mayoría la trato de mostrar un poco más sutil, que no vaya tanto por el escándalo, sino que vaya algo más por lo simbólico, que se vea geométrico. Yo creo la geometría es bastante pulcra, por eso la uso bastante, porque no quiero llegar directamente al tema bruscamente, sino llegarlo a ver de una manera un poco más poética y reflexiva. Y bueno, al final llego a esta conclusión que es la obra final de toda la muestra, que es un personaje solo sobre el soporte, abajo del soporte. Aquí muestro prácticamente la conclusión de toda la muestra de la que hablo, es el desenlace, el después del post, cómo termina esto acabando con la persona, cómo este suceso termina acabando con la persona, que al final queda sola con el trauma, con todo lo que le genera esta acción, esta violencia, esta agresión. Aquí muestro calados. Tengo 2 muestras de calados, que es la de aquí, que se llama amparo, y la de fragmentación, que es la que está posterior a ella. En esta obra hablo un poco sobre la protección. Directamente lo asemejo a la maternidad. Pongo en un primer plano a la madre extendiendo sus brazos y a la vez formando capa de una manta y protegiendo a sus 3 hijos, que son las 3 cabezas que están detrás en un segundo plano. Y bueno, en el proceso pongo más elementos que los relaciono con las piernas, porque pongo este concepto de que le salen más extremidades que ella no tiene, solo con el fin de proteger a lo que más quiere. Y es la cuestión, que ocupa más espacio, cosas que no tiene dentro de ella, pero le nacen simplemente por el hecho de esa necesidad de proteger a lo que está queriendo. Esta obra se llama Ataduras. Es una instalación que lo hice directamente para esta muestra.
Aquí hablo un poco sobre el concepto de una madre un poco más criolla, una madre que está pasando por la violencia o la transgresión directamente, pero está atada a condiciones como al dinero o a sus hijos o a la familia, a la política, a la religión. Estas ataduras que le generan esta violencia no puede desprenderse de ellas por este mismo hecho de que está condicionada a esta violencia, y por eso la ato a estas condiciones. Bueno, y esta es la conclusión de toda la muestra, la conclusión que yo llego tras las investigaciones que en realidad son más arraigadas a lo que he visualizado en mi día a día. Se llama manos cruzadas, es el hecho o el acto de visualizar una acción, una violencia y no hacer nada, quedarte con las manos cruzadas. Es el concepto coloquial que se menciona, a no hacer nada, simplemente ser un espectador. Y a la conclusión que yo llego es que las transgresiones o la violencia que podría estar pasando alrededor nuestro muchas veces pasa por esto mismo, porque nos quedamos callados o nos quedamos con las manos cruzadas. Y si no pasara esto, yo creo que la transgresión no existiría, o por lo menos reduciría a un nivel mínimo. Bueno, hemos podido conocer un poco más de la obra y realmente apreciar dentro de lo que es esta gama también de colores que usas para, sobre todo para diferenciar del agresor y el transgresor, pero vemos que también hay una cierta unión entre ellos. Muchas veces la sociedad analiza eso, pero entendemos de que hay una relación directa y podemos hasta pensar que la persona agredida no solamente tiene un nexo, sino en muchos de los casos llega a tener un disfrute por esta situación. ¿Tú crees que parte de eso también está plasmado dentro de tu obra? Sí, claro que sí. De alguna manera las escenas en su mayoría refleja esta brusquedad, este placer del agresor, este placer indebido hacia el mensaje que quiero mostrar. Pero la cuestión que yo pongo sobre la mesa es la reflexión a través de las escenas fuertes, que más que fuertes, en realidad lo muestro de una manera más sutil, pero el concepto, la idea es que sea igual de fuerte para el espectador y que se visualice más este acto de una manera un poco más prudente y bueno, un poco más orgánica en general. Pero la cuestión o la reflexión sigue siendo la misma, de visualizar más estos actos. Y siempre va a ser eso, siempre creo que es la única manera de poder parar o frenar muchos acontecimientos o actos indebidos, que se visualice más y que haya ese pudor por lo menos a que pare la agresión o la violencia. Claro, teniendo en cuenta de que hasta la violencia dentro de la guerra tenía un sentido, un toque de honor, de alguna forma se ha transformado, de tal forma como hablas esto del pudor, de que la violencia no tiene más que llenarse en ese placer de autosatisfacción, pero ya no es esa violencia que de repente viene entre dos contrincantes de la misma talla y de repente que puedan someterse a un duelo, sino es una situación donde la persona que es más fuerte trata de imponerse por una situación de poder, de repente de control y todo eso, pero viendo un poco cómo es esto del círculo en la historia de la humanidad, en algún momento tú piensas que eso se va a revertir y que va a haber de alguna forma, como podría decirse, ¿no? La venganza del transgredido. En el concepto que uso del círculo yo lo relaciono un poco más a lo infinito. Lo trato de relacionar al bucle, que la violencia ha existido desde siempre y la violencia se repite y se reitera constantemente. Y es lo que he planteado en todo esto de los círculos, porque creo que la violencia continúa y va a continuar. Es un mensaje un poco negativo, pero es un mensaje real. Y bueno, la única cuestión que podría hacer cambiar esto es la visualización y que haya más
que pare, que se frene a través de la conciencia, de no tener las manos cruzadas y extenderlas para apoyar al que más lo necesita, al que menos tiene, el que tiene menos fuerza, como lo mencionaba. Bueno, realmente felicitarte, vemos que es un trabajo a simple vista, apreciable dentro de lo que es la composición y la geometría, que de por sí genera un impacto, y uno puede pensar que de repente estos cuadros no solamente son ornamentales, pero después de esta explicación uno ya entra en ese estado de conciencia que quizás últimamente estamos careciendo los ciudadanos, porque ahora hasta hemos llegado a dejar de indignarnos no solamente con la violencia que observamos a nuestro alrededor, sino que escuchamos, contemplamos y muchas veces buscamos, ya sea en los medios de comunicación. En ese sentido, ¿cuál sería de repente, dentro de lo real que plasmas en tus cuadros, de repente, cuál podría ser tu propuesta de repente para esto aminorar? Sabemos que no va a desaparecer, pero al menos para que las personas puedan entrar en un estado de conciencia, para al menos indignarse un poco y ver que realmente esto nos está llevando al borde de un precipicio del cual no hay retorno. La intención de la muestra va un poco más de visualizar estas escenas grotescas que pongo sobre la mesa, escenas directamente sobre la violencia, para abrir una ventana más para que se vuelva a tocar el tema, para que se hable, para que sea más visible, para que las personas comprendan un poco más de esta escena, sientan ese sufrimiento a través de las escenas, sientan esta violencia por la que pasan muchas personas y que ni siquiera sabemos, puede ser nuestros vecinos, nuestra familia, personas con las que convivimos a diario, pero no sabemos porque no lo estamos pasando tal vez, y por eso muchas veces tenemos las manos cruzadas, porque no nos está pasando a nosotros. Y esa es la cuestión de poner escenas violentas a la vista del público para que entre la reflexión y al cambio. Bueno, quisiéramos agradecer tu participación, Fernando, y sobre todo invitar a las personas para que puedan visitar la galería, y en caso de que les gane el tiempo, porque solamente van a estar en enero, puedan encontrarla en redes sociales y compartirla, ya que tenemos un gran trabajo, un trabajo bonito, un trabajo reflexivo, un trabajo real, y con todo ese mensaje y crudeza nosotros vamos a mostrar un poco más las imágenes y sigan en la compañía de tu programa Arte y Escena. Muchísimas gracias, hemos tenido la presencia de Fernando Peña Domínguez en el programa. Muchas gracias, Fernando, y vamos a continuar con más del programa.